es uno de los enemigos y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de él, pero es uno de los grandes enemigos, los cuales astutamente está fundamentando a las distintas generaciones para que en vez de abrir el corazón a Dios, rechacen la gracia, rechacen el amor y esa esperanza a la cual puede ser trasladada unas generaciones de hombres y mujeres que necesitan tener cada día más marcado, trazado dentro de su interior para poder vivir con plenitud. Y sabes que en la Escritura podemos ver la infinidad de enemigos que tiene el Hijo de Dios, pero no nos podríamos detener en muchos de ellos por el tiempo que tenemos, pero vamos a hablar exclusivamente de uno que el apóstol Pablo le hablaba a los de Colosas y les decía: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire lo que estaba preocupado el apóstol Pablo con los de Colosas, porque le decía que no quiero que os engañen por medio de filosofías. Y aquí vemos una de las cosas a los cuales ha combatido contra nuestra vida espiritual y aún las distintas generaciones, aquellos que un día hemos decidido por Jesucristo, muchas veces hemos tenido la voluntad dispuesta en nuestro interior para decirle sí a nuestro Padre Celestial. Pero sabes que muchas veces hay generaciones de hombres y mujeres los cuales se le ha llevado nada menos el Evangelio para que les resplandezca la luz de Dios en sus corazones, y lo han rechazado por diversos motivos, sin entender ni comprender la grandeza que el Padre estaba haciendo con su vida. Por eso vemos que el apóstol Pablo, en su peregrinar en Cristo, una de las acechanzas que tuvo a través de los filósofos a los cuales querían combatir y combatían con él, eran los filósofos en la época de los epicúreos, que es en el renacimiento de la época después de la era cristiana, ya después vamos aproximadamente 1800 años atrás, se quiso fundamentar, ¿sabe qué? En el Renacimiento, algo a lo cuales los hombres y mujeres hoy en el tiempo presente, aquellos que somos ya cristianos y muchos de nacimiento y otras generaciones que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, no se nos había revelado que los filósofos de los epicúreos que disputaban con el apóstol Pablo, tenemos que recordar, y la época de los estoicos también, que habla la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 18, nos encontramos, ¿sabes qué? Que estas generaciones de hombres a los cuales la filosofía quiso introducir, ¿sabe qué? Algo terrible que es lo que queremos hablar en esta tarde. Porque sabes que en esa época de Renacimiento, ¿sabe qué? Empezaron a fundamentarse con el fundamentalismo teológico. Y ahí vemos que el fundamentalismo teológico puede traer la parte teológica del conocimiento de la hermenéutica de la palabra, pero no estamos encontrando que la parte teológica es escritural a través de la letra, sin la vida del Espíritu. Y ahí es donde dejamos muchos escalones a los cuales postergados, involucionados. ¿Por qué? Porque generaciones que hayamos crecido a través de un fundamentalismo teológico, a través de estructuras de trascendentalismo y la filosofía y los vanos rudimentos del mundo y las tradiciones que han combatido con las distintas generaciones, vemos, amado mío, cuál grave es lo que ha combatido contra el pueblo de Dios a través, ¿sabe de qué? De la filosofía en distintas formas, controlando al fundamentalismo, al trascendental, a la parte de lo que era lo trascendental, de las estructuras que estaban basadas ya con distintos fundamentos, hace que lo teológico se base en la historia, se base en la razón humana, porque la filosofía ha querido separar desde el Renacimiento, desde la época medieval al Renacimiento, han querido separar la religión de la fe. ¿Y sabe qué? Religión y fe como figura de nuestras creencias, pero introducen algo terrible, que es la razón.
y quieren dividir la razón de Dios, los razonamientos a los cuales habla la palabra de Dios, que sus gotas de rocío son como el razonamiento de Dios a través de una enseñanza, a través de la palabra, a través de lo que está fundamentado en todo el conocimiento y la profundidad del diseño del Padre, hace que eso astutamente el enemigo con distintas filosofías y huecas sutilezas. Mire qué terrible lo que estaba enseñando el apóstol Pablo a los de Colosa, que le decía que no quería que os engañe con huecas sutilezas y de filosofías, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Y qué le estaba diciendo aquí? Muchas veces hemos llevado de tradición a tradición, y ahí vemos lo que ha sido fundamentado en las distintas generaciones a través de los rudimentos del mundo, a través de lo que el hombre, a través apartado de Dios, a través de tener, ¿sabe qué? Una autonomía propia en la razón humana, a la cual es una enemiga acérrima de lo que el plan y diseño estableció para que la iglesia pudiera vivir dentro de los órdenes y alineamiento del orden divino de Dios para las distintas generaciones. Vemos, amados míos, cuán importante que es esto para que se te pueda revelar, para que se te pueda abrir el entendimiento. ¿Por qué? Porque la filosofía, ¿sabes qué? Te ataca a ti, queriendo hacer a razonar lo de Dios en vez de introducirte por la fe. Sabe que astutamente las distintas generaciones han querido combatir al hombre hoy. ¿Pero por qué? Y más al creyente, constituyendo la mente o en su centro de creencia. ¿Sabe qué? Ese conocimiento al cual se querían basar la autonomía de la razón como propia en la vida existencial del hombre, a través del conocimiento, ese conocimiento existencial del hombre basado en una autonomía de la razón, basada nada menos a la autonomía del razonamiento humano, a través del conocimiento humano, y ahí donde se introduce la filosofía, ahí donde separa la razón de Dios que quiere hacer razonar con el hombre, aquellos que quieren razonar con el hombre, pero vemos que distintos pasajes en las Escrituras nos encontramos que muchas de ellas en la palabra de Dios nos enseña. Y sabes que habían unos amigos de Job a los cuales, mira, está muy claro lo que combate en el hombre, porque le quita la claridad, le quita la luz. Y sabe lo que lo decían los amigos de Job. Mire lo que decía en el libro 37 de Job, en el versículo 19. Dice, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Amados míos, mira qué terrible esto. Tú dirás, ¿qué tendrá que ver esto? Sí, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Sabe qué es lo que significa razonar? Razonar significa, es tener el pensamiento, es pensar para que nos ordene las ideas a través, ¿sabe qué? En nuestra mente. Ese es el razonamiento, pero lo cual tenemos que sacar la conclusión y meditación de lo que hemos estado ordenando las ideas en nuestra mente, pero la tenemos que hacer con el razonamiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no se introduce Dios en el razonamiento, nos basamos en nuestras capacidades, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento de ver las cosas, en nuestra propia opinión, y ahí es donde nos alejamos totalmente del diseño de Dios, y ahí es donde empieza a trazar la filosofía dentro de tu corazón, dentro de tus estructuras pensantes. ¿Por qué? Porque te empieza a vaciar, porque dice de huecas sutileza. Huecas significa algo hueco, algo que no tiene volumen, no tiene capacidad, pero no un volumen activo, no tiene una materia, la cual esa materia gris que nos ha equipado en nuestra mente, por cuanto el Padre nos ha dado la mente de Cristo, para que no seamos afectados a través de ningún rudimento del mundo y ninguna tradición de los hombres, a través de ¿qué? De que se fomente gravemente la conciencia en el hombre existencial basado a una autonomía de su propia razón. ¿Sabe qué terrible esto? Por eso que la filosofía moderna fue gradualmente separando la fe, amados míos. Separó la razón de la fe, y la filosofía ha querido hacer permanecer un concepto que la religión y la fe eran una ilusión. ¿Sabe qué terrible esto? Cuando la filosofía
nada menos, hace combatir que gradualmente separa la razón de la fe. Y después la filosofía ha querido hacer que el concepto de la religión, como la fe y con la razón junta, eran una ilusión. Y quieren hacer de la razón, hacerla exclusiva humana. Ese razonamiento al cual Dios, a través de su mente, su corazón y su grandeza, su omnipotencia, su omnipotencia y omnisciencia y omnipresencia, la quieren comparar a través de la estatura humana, a través del pensamiento del hombre natural, a través de un razonamiento existencial del hombre basado a una autonomía de sus propios conocimientos, de sus propias capacidades o sabiduría. Y ahí donde tenemos, eso es un enemigo acérrimo de la iglesia, amados míos. Quieren hacer de la razón exclusiva humana y prescindir nada menos de lo que Dios estableció en las manifestaciones sobrenaturales. Y quieren ponerle duda, ¿sabe qué? Al creyente aquel que no esté fundamentado a través de la palabra, a través del diseño de Dios, puede ser trastocada en su mente y ponerle duda y incredulidad. Y ponerla, ¿sabe qué? Como irrelevante, ¿sabe qué? La fe y la razón. La insensatez de la fe, la sobrenatural de Dios, lo quieren poner como una cosa de duda, irrelevante. Con esos fenómenos poder prescindir de ningún fenómeno sobrenatural. Y ahí donde que vemos que el ataque de la filosofía, como estaba enseñando el apóstol Pablo en el libro de Colosas, y en lo cual en el libro de los Hechos también combatieron contra él los epicúreos y los estoicos, que eran filósofos de la época, pero lo único que les interesaba era tener un nuevo conocimiento de los nuevos dioses o de distintas enseñanzas o doctrinas que se enseñaban en el Areópago en Grecia. Pero vemos qué importante que es que se nos revele la palabra, amados míos, para que podamos entender que qué es lo que está combatiendo para que puedas vivir una plenitud en el pensamiento, para que sea Dios el que te gobierne, para que sea Dios el que te dé la luz, para que sea Dios el que te haga caminar, que sea Dios el que te sustente y te contenga. Y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta cuán lejos estamos de poder depender de Dios en toda su magnitud y en toda su grandeza, en toda su omnipotencia y potencia y omnipresencia que está en Él. ¿Pero por qué? Porque el sistema, los rudimentos del mundo, las tradiciones y las huecas sutilezas han hecho que nos vacíen nada menos del razonamiento de Dios, del pensamiento de Dios, de la sabiduría de Dios, del conocimiento y la prudencia que baja a través de la revelación divina del cielo. Por eso, amados míos, es tan importante. El apóstol Santiago decía: toda sabiduría de lo alto es la que nos hace dirigir, sustentar, guiar, contener y ordenar. Por eso que la filosofía es la que se quiere apropiar, ¿sabe qué? A través de los razonamientos del hombre. Pero ¿sabe por qué el hombre tiene razonamiento en la filosofía fuera de lo que es, no siendo creyente? Es que todos los fundamentos que Dios nos puso en el huerto del Edén, el enemigo ha hecho astutamente, con sutileza, apropiarse el enemigo. Recordemos en el libro de Ezequiel capítulo 28 dice que él era conocedor de los secretos y aparte era el sello de la perfección y la sabiduría, era Satanás, Lucifer. ¿Y qué hizo? Que se tomó todo lo que el hombre fue equipado a imagen y semejanza de Dios, y lo que la naturaleza caída del hombre hizo que eso lo tomara como gobierno, y distintas generaciones están siendo combatidas con las mismas armas, las cuales el Padre nos equipó para que fuéramos una generación que pudiéramos establecer reino, que pudiéramos avanzar dentro del diseño eterno y aún poder vivir la plenitud conforme a lo que el Padre estableció como iglesia, la que tenía que hacer sobre la tierra. Por eso, amados míos, es tan importante el tema de hoy. También, una vez más, gracias al Espíritu Santo, vemos que han querido fundamentar desde el periodo del Renacimiento, como les dije, y darle el valor original del hombre
hombre como una razón autónoma. Ese optimismo del propio conocimiento es lo que está manejando Satanás, es lo que está gobernando la atmósfera del espíritu, de lo que quiere gobernar a través de la filosofía para querer apartar al hombre en su mente, en sus pensamientos, lo que Dios lo ha dotado y usarlo en contra. ¿Para qué? Para valerse más que ellos. Recordemos que Eva dice que vio al árbol una vez que ya le había engañado el oído. Dice que cuando miró el árbol, dice que lo vio preciado para alcanzar sabiduría. Ahí vemos que el hombre, a través de un alma racional, al cual el hombre humano tiene un alma racional, pero ¿sabe qué? Cuando no está fundamentada a través de la imagen y semejanza que Dios nos puso, que en eso no teníamos que apropiar para razonar con Él, porque en el libro de Deuteronomio 3:2 habla con claridad que el rocío es como una palabra que cae sobre los hombres para traer el razonamiento de Dios, para que podamos estar definidos, determinados, orientados, enfocados, alineados dentro del destino profético que Dios estableció para su iglesia. Por eso que el enemigo ha querido expropiarse de la racionalidad de la fe. ¿Sabe que expropiarse de lo que nosotros razonamos a través de la fe? Es que el enemigo ha sabido los secretos, ha sabido vamos a decir, el camino de perfección que Dios quería establecer en el hombre, era que pudiera ver que todo lo que tenía como capacidad, como sabiduría, como inteligencia, como inventiva, como toda esa imagen creativa que podía tener el hombre, supiera primeramente que Dios era el que lo había dotado, y gracias a la grandeza del Padre era para ser usada para la gloria de Él. Y ahí donde vemos que las distintas generaciones se confronta todavía aún más con el tradicionalismo. Ahí es cuando nada menos se expropia el enemigo. ¿Sabe qué? Se toma como autónomo la razón humana, el optimismo del conocimiento propio, y aún se quiera expropiar, ¿sabe qué? De la razón de la fe. Y ahí es cuando se confronta todavía con los tradicionalismos, con las tradiciones, con todo lo que vivimos y hemos estado fundamentados, rodeados en las distintas generaciones. Ay, sí, porque tengo un compromiso de un tipo, de otro tipo, y basados al fundamento de tradiciones, usted sin darse cuenta está siendo fundamentada en su centro de creencia para que nada menos el diseño de Dios no pueda tomar el espacio, la posición y el lugar al cual necesita el hombre para poder establecer el reino de Dios sobre la tierra. Por eso, amados míos, este tema es tan importante para que podamos venir al conocimiento de nuestra vida, porque sabe que eso se ha hecho el enemigo y lo ha puesto como rebelión y rebeldía ante el diseño del Padre, ante la existencia de Dios, y se pone como un defensor acérrimo, y aún sabe lo que hace, pone desconfianza en la capacidad de la razón a la cual la dio el Padre para el hombre. El razonamiento que tiene el hombre, buscado y direccionado dentro del Espíritu Santo, son la única forma la cual podemos establecer el reino de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los razonamientos de Dios entran a bajar en el corazón, en la mente, en todos los centros de creencia y en el espíritu del hombre, y entra a ser fundamentado como el Padre estableció que teníamos que vivir. No a través de los rudimentos del mundo que combaten contra nuestra vida espiritual. Las tradiciones combaten contra nuestra vida. La filosofía, el fundamentalismo teológico. ¿Sabe qué hace el fundamentalismo teológico? Que hace que la escritura no se te abra a la revelación del Espíritu Santo. Y ahí las estructuras teológicas nos traen un conocimiento riquísimo, pero no te tienes que quedar estructuralmente basado con un fundamentalismo sin la vida del Espíritu Santo, porque ahí es cuando entra a combatir y confrontar nuestra vida espiritual conforme a lo que el Espíritu Santo está bajando sobre la tierra. Es tan importante la figura apostólica y profética en la iglesia. Es tan importante que los ministros estén llenos del Espíritu Santo para que bajen la paternidad a través del Espíritu Santo, a la cual es el único que quitaría la huerfandad de la tierra, la huerfandad de las generaciones, la huerfandad de la iglesia. Por eso, amados míos, es tan importante que se nos tenga que develar todo este conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque la fe es la puerta dimensional, amado mío, a la revelación de la verdad. Y cuando nosotros vemos que la fe
el enemigo ha querido combatir en la filosofía de ver que era una simple ilusión, una insensatez de tener la fe y ponerla como irrelevante a lo sobrenatural de Dios, y han querido fundamentar nada menos en el razonamiento. ¿Sabe qué? En ese razonamiento han querido fundamentar cosas totalmente fuera total de lo que el Padre estableció desde el huerto del Edén, que teníamos que vivir con plenitud. Por eso, amado mío, es tan importante que se te pueda develar, porque la fe como puerta dimensional a la revelación te va a poder fundamentar en la palabra, te va a poder fundamentar en el conocimiento, te va a poder marcar el tiempo profético que necesitas vivir. Hay una dispensación de un tiempo al cual tenemos que caminar hacia la dispensación de los cielos, pero cuando nosotros estamos fundamentados y combate los rudimentos del mundo, combate las tradiciones, combate aún el fundamentalismo teológico, hacen que las estructuras trascendentales tomen lugar y posesión en nuestra mente. Esas estructuras pensantes en nuestro centro de creencia con la naturaleza caída han afectado para que el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento del Espíritu, nos haga sanar en nuestro Señor, nos quite la vista, la ceguedad y la sordera, porque cuando nos sanas los oídos y los ojos, podemos escuchar la voz de Dios y podemos ver la visión de Dios para poder caminar y transitar por ella. Por eso, amados míos, es tan importante este tema que estamos hablando hoy. Es tan terrible este tema. ¿Sabe por qué le digo terrible? Porque cuando viene una revelación de Dios a las generaciones de hombres, ¿sabe qué? Vemos qué tremendo lo que ha hecho el Padre, pero vemos que hay alguien que está combatiendo constantemente para que podamos fundamentarlos y poderlos afirmar en las generaciones de hombres y mujeres a los cuales un día decidieron por Cristo Jesús. Por eso, amado mío, quiero que puedas entender y comprender que tú tienes nada menos, estás dotado de una capacidad y de razonamiento y conocimiento en la revelación de Dios, lo cual se te va a venir a través de que tu fe tenga que subir a niveles, pero es tratar que los centros de creencia, vaciarlos de lo que ha sido fundamentado a través de tradiciones y rudimentos del mundo, desde la naturaleza caída hasta el nacimiento que tuviste en Cristo Jesús. Es tan importante, amado mío, es tan importante que esta palabra pueda despertar en ti un espíritu, ¿sabe de qué? De querer, de enseñanza, un espíritu de poder abrazar y entender lo que el Espíritu Santo está haciendo sobre la tierra. Pero depende de ti. Ya la palabra está lanzada, ya la palabra está el conocimiento dado, pero depende de ti. Te tienes que determinar, te tienes que decidir correctamente, tienes que pedir la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones en el último tiempo, lo cual la salvación es personal, la cual no depende de tu pastor o de tu ministro de líder, sino depende de ti. Depende de que tú puedas ver que en el caminar como estás transitando, esté llevando y fundamentando el camino de verdad, esté yendo hacia tu destino profético, que estés sabiendo dónde caminando para poder no transitar, sino caminando, conquistando dentro del propósito eterno. Sabes que, como decíamos, que la fe, tan importante como una puerta dimensional, a través de que la revelación se nos abre en esa puerta para poder ser fundamentado a través de la verdad. Y sabes que nuestra fe tiene que venir siendo restaurada, pero es a través cómo vamos construyendo en nuestra mente y en nuestro centro de creencia nuestra vida con Dios. Porque si nosotros dejamos distintos rudimentos del mundo, las tradiciones, el fundamentalismo teológico, y dejamos aquellas estructuras a las cuales hemos sido fundamentados a través de la naturaleza caída, sin el nuevo nacimiento de Cristo, va a afectar de poder tomar decisiones correctas en los momentos que necesitamos tener la revelación de la verdad, la revelación del tiempo profético, la revelación del tiempo de la iglesia sobre la tierra. Así que mire qué terrible que el enemigo se toma del hombre el conocimiento existencial del hombre para que se pueda basar él mismo en una autonomía propia de la razón. Qué terrible que es. Y sabe que eso ha sido gradualmente, ¿para qué? Para separar la razón que Dios puso en toda la voluntad de Él, de la creación divina,
para podernos nosotros, a través de la misma razón como Dios creó el universo, nosotros tomarnos de esa capacidad, la cual estábamos en el huerto del Edén, con esa imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial sobre nuestra vida. Por eso es tan importante que esa puerta dimensional de la fe puedas tú estar haciendo cada día, alimentándola y llevándola en distintos niveles para que la revelación de la verdad pueda abrirse, el entendimiento a ese conocimiento del tiempo profético de la iglesia, del fundamento apostólico, de la paternidad bajo la cobertura nada menos del Espíritu Santo, a la cual era que quitaría la huerfandad. Yo no os dejaré huérfano, dijo el Señor Jesucristo. Yo no os dejaré huérfano. Yo le daré a través de los oficios mi Espíritu Santo lleno de Él para que quiten la huerfandad de la iglesia, para que puedan direccionar hijos y hijas en las distintas generaciones en la iglesia. Por eso, amados míos, es tan importante en esta tarde que este conocimiento pueda ser de apertura en tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque te va a afirmar nada menos en tu existencia y se te va a abrir la razón y la posibilidad de dejar que el único que puede tener alteridad y que puede alterar lo que Dios ha creado a través del razonamiento, a través de la sabiduría, a través del conocimiento del hombre, es el único que puede alterar el cambio de todas las cosas y es Dios. Por eso, si la revelación, sí, es tan importante la revelación, pero según como estemos fundamentados, si no estás dejando ponerte el fundamento apostólico profético, la cual dice la palabra que tenía que ser edificada su iglesia, con los 5 ministerios, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para levantar a la amada a una estatura de madurez y a un varón perfecto. Cuando no te dejas trazar, no dejas bajar paternidad en tu vida y todo lo ves como que lo apostólico es una moda, es una modernidad, es algo que quieren implantar y como herejía, amado mío, no afrentes al Espíritu de gracia, no puedas decir después que ignorabas, porque no le podrás decir a los ángeles que lo ignoraba, dice la Escritura. Amado mío, ¿por qué? Porque es escritural. Quiere decir que no has leído, quiere decir que no lo has leído con la vida del Espíritu Santo, quiere decir que la parte teológica del fundamentalismo ha tomado como una estructura en tu pensamiento y te impide ver con claridad la revelación que está en el Espíritu Santo a través de la palabra. Así que, amada mía, eso es tan importante que en el último tiempo las distintas generaciones de hombres y mujeres, de ministros sobre la tierra, puedan ver que la revelación va a traer la orientación, amados míos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ofrece a la razón encontrarse a sí misma como esencia de nuestro Padre, creador del universo. ¿Sabe qué tremendo? La revelación te hace orientar a que el hombre pueda tener nada menos apropiarse por medio de nuestro Señor Jesucristo, ofrecerle a la razón que Dios nos equipó desde el huerto del Edén a una imagen y semejanza, que esa razón se vuelva a encontrar a sí misma como esencia que Dios nos puso desde nuestro Dios creador, desde el huerto del Edén. Amado mío, esto es tan tremendo porque a través de la revelación y que por medio de nuestro Jesucristo darle la razón, encontrarse a sí misma como esencia que Dios nos puso en el hombre, ahí vamos a rechazar todo fundamento teológico, vamos a rechazar toda estructura trascendental, toda filosofía, todo rudimento del mundo, toda filosofía, y tradiciones la vamos a poder que no nos puedan afectar. Aún la hermenéutica clásica, ¿sabe qué ha hecho? Ha hecho combatir con el hombre hoy y más al creyente, construyendo, ¿sabe qué? En la mente y en los centros de creencia, el conocimiento existencial del hombre basado a la autonomía propia de la razón. Y eso tenemos que tener cuidado, amado mío. Eso se nos tiene que revelar. Pero gracias al Padre, a través de la revelación, vemos lo que el Padre va a hacer con nosotros. Que es su misma esencia. Va a entrar en razonamiento nuestro y nos vamos a fundamentar dentro del alineamiento divino que Él estableció un día. Para que toda pudiéramos nosotros vivir con la plenitud que Él lo estableció.
¿Sabe qué, amados míos? Eso va a traer nada menos la razón en la esencia del hombre. ¿Sabe lo que va a traer? Va a traer que va a consolidar los sentidos en la base de la verdad. Y va a testificar que el hombre está por debajo de Dios y solamente Dios es el que tiene el gobierno para que pueda controlar a través del espíritu del hombre los centros de creencias y los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Van a hacer que las generaciones de hombres y mujeres van a poder discernir, van a tener sabiduría, van a tener el razonamiento como el Padre estableció desde esa imagen y semejanza. Esa imagen y esa semejanza en cuanto a la profundidad, en cuanto a la anchura, la altura y la longitud. Y ahí es cuando vamos a ver cuánto establecimiento el Padre está haciendo para que podamos caminar y afectar la tierra, afectar con el conocimiento sobre la tierra. Pero amados míos, esto es tan importante. Vemos que los razonamientos nuestros con Dios por medio de la fe hace que se integren y se restituya, ¿sabe qué? Y restaure y regenere lo que fue deteriorado en la caída del hombre. Por eso, amados míos, los razonamientos se tienen que integrar y restituir y restaurar y regenerar para que nosotros podamos avanzar a lo que el Padre estableció, que alcancemos el destino profético, que alcancemos una estatura de madurez como una iglesia primicia, la cual es una iglesia que se prepara en el ordenamiento de ver y poner a Dios en el primer lugar, mirar las prioridades en el orden de poner a Dios en el primer lugar. Y ahí esa iglesia es la que va a poder alcanzar una estatura de madurez, una estatura de conocimiento, una estatura de revelación, una estatura de ver la visión de Dios como diseño para que el hombre pueda caminar, avanzar y poder fundamentar las generaciones que el Padre estableció para que viviera. Amado, es tan importante lo que estamos dándote como conocimiento en esta tarde. Por eso queremos que el Padre y que el Espíritu Santo sean los que puedan dimensionarte y pueda traer claridad, que pueda traer bendición, que pueda traer paz, libertad y aún por cuanto muchas veces has querido avanzar y muchas cosas han jalado de ti, de tu interior, de los pensamientos, de lo que sea y te han detenido en el destino profético y aún has involucionado en algunas etapas, los cuales el Padre quiere que su pueblo pueda no solo ver la visión, sino poder estar en ella, caminar sobre ella, correr sobre ella, establecerla sobre ella, conquistarla y aún dimensionar no solo tu vida personal, sino las que están en tus lomos como generaciones, las cuales tú también podrás instruir, enseñar y poder hacer activar unas generaciones de hombres y mujeres, los cuales necesitan la luz a la cual un día resplandeció en ti. Un día el Padre te llamó con propósito para que la puedas vivir con perfecta convicción. ¿Sabes qué? Es tan importante que podamos ver que también en el libro de Romanos hable que una generación que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sabe qué terrible que es? Como estos amigos de Job, los cuales ellos no podían ordenar sus ideas a causa de las tinieblas, dice. ¿Sabe qué? Qué terrible. Ellos mismos estaban viendo a causa de la tiniebla y le querían responsabilizar a este hombre Job de que las tinieblas pensaban que venían de Job y eran de sus propios razonamientos vanos, de vanidad. Porque dice en el libro de Romanos que hubo una generación que se quiso envanecer en sus propios razonamientos. Y ahí es cuando tenemos que ver que uno tiene que estar convencido en nuestra propia mente de lo que el Padre quiere hacer conforme a lo que ha establecido en su palabra. Sabe que el Padre quiere que hablemos todos una misma cosa, pero también dice que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y si nosotros no podemos abrazar el diseño de Dios que ha fundamentado en su palabra para que podamos quebrar todas las filosofías, para podamos quebrar todo lo tradicional, todos los rudimentos del mundo, cuando no podemos y no logramos tener esa dimensión de poder tener perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿sabe qué?
cuando no estamos convencidos en nuestra propia mente de lo que estamos haciendo, si estamos caminando hacia el destino profético, si estamos siendo un creyente más, si estamos siendo una persona nomás que va a las distintas reuniones, se congrega, abraza a un hermano, lo bendice, pero todavía no se te ha revelado a tu vida lo más importante que necesita tu hogar, tu familia, tus hijos y aún lo que vas a vivir existencialmente desde la eternidad. Pero jamás va a poder venir esa revelación si no podemos abrirla a través de la puerta de la fe dimensional, pero con el entendimiento de que ningún centro de creencia mal fundamentado a través de la naturaleza caída puedan afectar nada menos lo que Dios estableció. Porque ¿sabe qué? La naturaleza caída, el alma, tuvo un poder de gobierno a través de la voluntad como que constituida su alma, hace que nada menos se rebele contra la voluntad de Dios, se rebele contra el conocimiento, y aún tuviste que los sentidos la engañó a Eva, en los 5 sentidos en el huerto del Edén la engañó. Así que vemos qué terrible que es esto, pero que vemos que las generaciones de la naturaleza caída ha querido tomar y apropiarse de ese conocimiento que tenía el árbol de la vida. Sabe que eso lo dice que le despertó un interés a Eva, pues dice, un árbol al cual era apreciado para poder adquirir sabiduría, que lo apreció, le puso como un precio dentro de su alma, y ahí vemos que nada menos empezó a trabajar el raciocinio a lo cual estaba equipada el hombre. Dice en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7, dice que él sopló sobre el polvo hálito de vida del espíritu y formó el hombre ¿sabe qué? Un alma racional. Y ahí cuando vemos que el alma racional del hombre ha sido afectada y entra en los razonamientos a los cuales las estructuras de trascendentalismo y nada menos las sutilezas y rudimentos y esas huecas sutilezas que hablaba el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, que le hablaba a los de Colosa, vemos cuán importante que era poder revelarse a las distintas generaciones que iban a tener una batalla constante en la mente, iban a tener una batalla constante de poder entender el plan eterno. ¿Para qué? Para que no lo pudiera establecer a través de una vida. Cuando un hombre se establece y se fundamenta a través de la vida que Dios ha establecido para que viva en plenitud, ¿sabe lo que hace? Afecta a distintas generaciones, afecta a distintas de hombres y generaciones, afecta, ¿sabe qué? Una cosa tan grande y maravillosa que es que el Padre pueda volver a mostrarle el diseño completo, pueda volver a mostrarle lo que Dios estableció para que pueda vivir, pueda volver a mostrarle lo que el Padre tenía para poder bendecir. Por eso, amada mía, amado mío, el Espíritu Santo ha querido volver a establecer una palabra, ha querido volver a través de la fe, restaurar y restituir y regenerar al hombre de la naturaleza caída, volverla a subir a la naturaleza divina. Por eso que es tan importante, amada, amado mío, que en este tiempo podamos caminar, podamos avanzar, podamos establecer y conquistar lo que el Padre nos formó y nos estableció a través de la razón divina que estaba en él. Sabe que la razón, por eso tenemos que verla desde todos los enfoques, porque la razón evita que se haga daño la actividad racional normal del hombre. Cuando el hombre razona y raciocinios propios a través del fundamento de la naturaleza caída, va a afectar profundamente. ¿Y sabe qué? Va a permitir que no podamos nosotros entrar en la revelación. Por eso que la razón va a evitar, la razón de Dios es la que evita el daño de la actividad racional del hombre con la autonomía del razonamiento humano. ¿Y sabe qué? Y la fe va a permitir a la razón profundizar dentro de la revelación los misterios que Dios tiene para el hombre, para que pueda transitar en lo sobrenatural, para perpetuar como éramos nosotros en el huerto y poder ejercitar todos los centros de creencia para alcanzar no solo la madurez, sino restablecer al hombre para poder alcanzar a esa estatura de varón perfecto. Amada, amado mío, esta enseñanza es tan importante que pueda estar fundamentada, formada y establecida. Tiene que estar nada menos viendo lo más importante de Dios, y sabe que es que podamos ver dentro del orden divino,
dentro del orden divino, lo que el Padre estableció para que su iglesia caminara, para que su iglesia estableciera, para que su iglesia pudiera formar unas generaciones de hombres y de mujeres perfectos dentro del ordenamiento. ¿Pero de qué? ¿Sabe, amados míos? Es a través de la revelación de la palabra, a través del conocimiento de lo que el Padre tiene como para su iglesia. Pero es que tengamos que estar unidos en una, ¿qué? Tenemos que estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia, si no recibe el fundamento apostólico y profético, lo cual lo estableció nuestro Señor Jesucristo, por cuanto es la cabeza de la iglesia que somos nosotros, la cual es la amada, la cual es la que será ataviada para su marido, que es la boda del Cordero. Pero si nosotros no aceptamos, no comprendemos, no se nos revela, no abrimos nuestro entendimiento a que los 5 oficios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, trabajando en una verdadera unidad, no en una competencia de ministros, no en una competencia de conocimientos humanos, sino que estén fundamentados a través de la revelación del verdadero diseño que Dios estableció para que la iglesia sea levantada, formada, ataviada y pudiera ser dimensionada para alcanzar el destino profético, por cuanto fue formada y establecida sobre la tierra. Por eso, amada, por eso, amado, es tan importante que en este tiempo tengas que ver. Por eso que dijo el apóstol Pablo, le dijo a los de Efeso: renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos. Así que, amado mío, tienes que renovar, tienes que ser prudente, tiene que haber sabiduría y inteligencia que venga a través de la vida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te enseñaría todas las cosas. El Espíritu Santo te va a revelar la verdad. El Espíritu Santo te enseñará qué es lo que ha de venir, qué es lo que ha de venir, y es lo que está estableciendo y viniendo a través de la atmósfera espiritual apostólica sobre la tierra, a través de la paternidad de los oficios llenos del Espíritu Santo divino de Dios. Quitarían la huerfandad de las distintas generaciones de hijos a los cuales no han sido podido ser direccionados, fundamentados, nada menos reactivados dentro del diseño eterno que el Padre estableció para que viviera su iglesia. Por eso, amado mío, es tan importante esto. Y aquí tenemos que ver, ¿sabe qué? Amados míos, ya estamos al final del programa, pero yo te quiero decir algo: no te vayas todavía para que podamos dejar fundamentado. Pero vamos a ver una de las cosas tremendas, porque dice Tito, que decía en su palabra: para los incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amados míos, la incredulidad y la duda nos hace un corazón impuro, una mente a la cual nos hace mantener en una naturaleza caída, una mente que nos hace mantener dentro de una falta de luz, una falta que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Para qué? Para que nuestra mente pueda ser fundamentada en nuestra conciencia, que es la que une la vida del Espíritu, y quitar toda corrupción a lo cual el enemigo quiere fundamentar las distintas generaciones de hombres y mujeres aquí en la tierra. Amada, amado mío, es tan importante que esta palabra quede fundamentada en tu vida, que puedas abrir el entendimiento. Esta va a ser una primera parte y el día de mañana haremos la segunda, pero yo quiero que puedas ver qué importante que es, a través del conocimiento de la palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo, a través de la figura apostólica, hace que nada menos la doctrina que nuestro Señor Jesucristo dejó establecida para que la iglesia sea fundamentada fue a través de la revelación, fue a través de lo que todo estableció el apóstol Pablo en las distintas iglesias. Lo vemos en Filipo, lo vemos en Colosa, lo vemos en Efeso, lo vemos en Tesalónica, lo vemos en distintos lugares que estuvo estableciendo nada menos a su iglesia. Fue en el fundamento de los apóstoles y profetas, la cual la cabeza es Cristo, y los 5 ministerios hoy en el mismo tiempo, a la cual dice la palabra en el 4:11 del libro de los Efesios: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esos 5 oficios son la mano poderosa de Dios en la tierra, para que el hombre se humille bajo la mano poderosa de Dios, de los ministerios, para que podamos ser edificados en todo conocimiento, en toda revelación y en toda verdad.